Привет, друзья! Ну чё и как? Добро пожаловать на уроки argentinского испанского. ¿Aprendiste español tradicional y estás por venir a Argentina? Te traigo malas noticias. Acá hablamos muy distinto. Pero no te preocupes, estamos para ayudarte. Veamos las primeras grandes diferencias. Tú y vos. En Argentina y en algunas otras regiones y países utilizamos vos en vez de tú. El reemplazo del pronombre vos por tú cambia absolutamente todas las conjugaciones de verbos. Por lo tanto, veamos algunos ejemplos. Verbo poder. Tú puedes, vos podés. Verbo querer. Tú quieres, vos querés. Verbo necesitar. Tú necesitas, vos necesitas. Como podemos observar, en los dos primeros verbos varía la conjugación y en el último varía la pronunciación. Si ya habías estudiado algo de español tradicional, no te frustres. Por más que haya grandes diferencias, es cuestión de que aceites un poco tu oído y entiendas cómo hablamos acá en Argentina. Un ejemplo es que acá en Argentina utilizamos mucho el imperativo y eso varía mucho la pronunciación de las palabras. Para los imperativos, la pronunciación es distinta, ya que se acentúan de otra manera. Pero también puede variar la conjugación. Veamos algunos ejemplos. Para el verbo poner, en España dicen pon y nosotros decimos poné. Para el verbo ir, en España dicen ve y nosotros decimos andá. Pero la conjugación y pronunciación de los verbos no varía solamente en el pronombre tú o vos. También varía en vosotros y ustedes. Vosotros poned, ustedes pongan. Y en el caso del verbo ir, en España utilizan vosotros id y nosotros ustedes vayan. Como pueden notar, esto da lugar a otra gran diferencia. Si bien en España entró un poco en desuso la utilización del pronombre vosotros, en los libros de español tradicional se sigue utilizando. Ahora conjuguemos diferentes verbos para ver ejemplos en tiempo presente. Vosotros estudiáis, ustedes estudian. Vosotros aprendéis, ustedes aprenden. Vosotros corregís, ustedes corrigen. Por último, una de las grandes, pero gigantescas diferencias entre España y Argentina, y también entre Argentina y otros países, pero sobre todo Buenos Aires, es la forma de pronunciar la Y y la doble L. Ya llegué, es que llovía y me olvidé las llaves. Avisen cuando vayan. A esta forma de pronunciar se la denomina yeísmo, y muchos nos burlan por hablar así. ¿Pero acaso no sucede en España lo mismo con la C, la S y la Z? Muy bien, para finalizar hagamos un último repaso. Como verán, no solo varía la conjugación, la acentuación, la pronunciación, sino también el vocabulario. Para el vocabulario, quédate a ver nuestros próximos videos que vamos a tener una lista gigantesca de palabras. Para más clases como esta, suscríbete, activa la campanita y dejanos tu comentario. Muchas gracias por mirar. Das Cores Estreche, pa' acá.